Listo, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Empezamos. Simple past. Ok, ya habíamos hablado del simple past. Muy bien. Para recordar, en el simple past, cuando hablamos de manera afirmativa, lo único que tenemos que hacer es el verbo, ¿verdad? Tener mucho cuidado con el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo va a estar en tiempo pasado. Ahora, ¿cuántos tipos de verbo pasados existen? Tenemos el simple past, aquí tenemos los regular and irregular verb. ¿Qué pasa con el regular and irregular verb? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me podrá decir? ¿Cuál es la diferencia de los regulars and irregulars verb? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿O qué tienen en común todos los verbos regulares? ¿Está viendo mi pantalla? Porque no sé si... Ya chicos, por favor, participen, hablen, díganme algo. ¿Que están en infinitivo? Ya, mira bien, Adriancito, a ver. Por el tiempo pasado. Tiempo Ya, pasado. ok, muy bien, todos están en tiempo pasado, perfecto. Pero miren la estructura del verbo regular. ¿Qué repite ahí? Et. La ed, ¿verdad? Muy bien, la ed. Adriancito, ¿quieres decirnos algo? Tu mano está levantadita. No me había olvidado que la tenía levantada ahorita. Ah, ok. Pero está bien lo que me han dicho, perfecto. Lo que pasa es que los verbos regulares, la regla nos dice que al verbo, al verbo infinitivo, o sea, el verbo cuando está en su forma normal, tenemos que agregarle la ed. Pero para eso también hay unas reglas que tenemos que seguir, ¿ok? Mientras que el irregular verb sí es una lista que tenemos que aprendernos, ¿ok? Eso está por acá. Muy bien, tenemos entonces al verbo y su pasado. Esto todavía no. Lo que dice past participle, todavía no. Primero nos enfocamos aquí y aquí. Muy bien. Entonces tenemos que aprendernos eso. Yo sé que de la noche a la mañana no se van a aprender todos estos verbos, ¿ok? No hay problema. Pero tenemos que ir repasando. ¿Ok? Sobre todo los principales, los comunes, los que más solemos usar. Entonces, habíamos dicho que tenemos los verbos regulares e irregulares. Al regular le agregamos la ed y al irregular sí lo cambiamos. Ya cambia por completo. Bueno, no en todos cambian, algunos hasta se mantienen igual. Por ejemplo, el pasado de read es read, lo mismo, se mantiene. En cambio, saw está en pasado y su presente es see, el verbo ver. Luego tenemos al verbo go, que significa ir, ¿verdad? Muchos han escuchado el verbo go. Y su pasado, en este caso, es went. Entonces, entre go y went no se parecen en nada, ¿verdad? Entonces, en algunos casos el verbo cambia por completo. Ahora, eso es cuando hablamos de forma afirmativa. ¿Ok? Nuestro verbo tiene que estar en pasado. ¿Cómo identificamos nosotros que estamos hablando en tiempo pasado? Por el verbo. ¿Ok? Pero ojo, acá no importa el subject. O sea, puede ser I, you, we, they, he, she, it. Para todo el verbo, pues está en pasado y no cambia. O sea, es igual. No es como, por ejemplo, cuando vimos en tiempo presente, que para he, she, it le agregamos la S, la IES. Para I, you, we, they no le agregamos nada. No. Aquí para todos es igual. Muy bien, para todos. Por eso tenemos, a ver, uy, por ejemplo,
A ver, Aldo, ¿puedes ayudarme leyendo la primera oración, por favor? Aldo Castillo. Aldo, ¿estás ahí? Bueno, no estás. Adriana. Adriana Valeria. Adriana, Sí, Miss. ¿puedes ayudarme leyendo la primera oración, por favor? Worker in a big restaurant yesterday. Ok, muy bien. No te olvides del subject, ¿ok? Puedes haber elegido a you, he, she, cualquiera. Siempre una oración tenemos que empezar con el subject, porque es de quién vamos a hablar. Ok, muy bien. Gracias, Adriana. Julio Merino, ¿me ayudas leyendo la segunda oración? No te olvides del subject, por favor. Julio. Miss. Ok, Mi conversa. la segunda oración, por favor. Puede ser con cualquiera, Miss, de los. Sí, tú elige cualquiera. You danced at the party last night. Ok, very good. You danced at the party last night. Muy bien, excelente, Julio. Kiara Tipe, ¿puedes leer la tercera oración, por favor? Kiara. Studied hard for the final exam. Ok, pero no te olvides del subject. Agrégale un subject. Tú elige cualquier subject. He He, ok, he. studied hard for the final exam. Ok, very good. Excelente, Kiara. A ver, vamos con Adrián. ¿Puedes leer la última oración, por favor? Ate a heavy box of legumes last year. Ok, very good. Muy bien. Entonces, esto es cuando hablamos de una oración afirmativa, ¿ok? Listo, ya vimos los regulares y los irregulares, en qué cambia. Ok, vamos a ver un poquito de estas reglas. ¿Sí? Porque esto lo vamos a ver más, los regulares en la siguiente clase, las reglas vamos a practicarlo mejor. ¿Ok? Entonces, tenemos, habíamos dicho que para los regulares le agregamos la ed, ¿verdad? Para todo es ed. Hasta ahí no hay problemas. Pero ¿qué pasa si mi verbo acaba en e? Solo le agrego la d. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si mi verbo acaba en y? ¿Qué nos dice? Si el verbo termina en y, pero, chicos, ojo, porque así les va a venir en el examen, ¿ah? Pero está precedido de una consonante, o sea, antes de ello hay una consonante, esa y se elimina, ¿y qué pasa? Lo cambiamos por una i, se cambia por una i, y finalmente le agregamos el ed. Pero eso es siempre y cuando haya una consonante antes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo play? A ver, play, ¿acaba en y? Sí, ya, muy bien. Pero está precedido de qué? De una vocal. Entonces, no cumple con la regla que te está diciendo acá. Entonces, solo le agrego la ed. Nada más. ¿Ok? En cambio, acá tenemos el verbo try. Acaba en y, yes, muy bien, y está precedido de una consonante, yes. Entonces eliminamos esa y y lo cambiamos por una i latina, ¿no? Y le agregamos el ed, nada más. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más a fondo en la siguiente clase, pero igual les estoy explicando. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una consonante, una vocal y una consonante? Consonant, vowel, consonant. La última letra lo vamos a duplicar.
¿Ok? Entonces tenemos aquí consonant, vowel, consonant. Le duplicamos la última consonant y le agregamos la ET. ¿Ok? Solamente para recordar que los verbos regulares sí o sí tienen que acabar en ED. ¿Ok? Sí o sí. Igualito acá, plan. Entonces tenemos acá una consonant, vowel, consonant, ¿verdad? Y listo. Nada más. Pasamos al siguiente. Habíamos dicho que para los irregulares es una listita, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo, no un modelo, ¿no? Por ejemplo, el pasado de eat, que es comer, será ate. El pasado de choose, elegir, chose. El pasado de go, este verbo es muy conocido, muy usado. Su pasado es went. Muy bien, entonces hay que repasar esta lista, ¿ok, chicos? Ahora, para que yo, cuando yo quiero hablar de manera negativa, ¿ok? Negative form. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tiene que pasar acá? Ok. Tenemos que poner el didn't. Pero, los vuelvo a repetir y siempre se los digo, el verbo no cambia. ¿Ok? El verbo se queda en su forma normal, en su infinitive form. No cambia. Por ejemplo, tengo, I didn't play tennis last weekend. Entonces, el play se queda tal cual. Ok, no le agregamos la ed, ni la s o una ied. No, no le agregamos absolutamente nada. Muy bien. Seguimos. Por ejemplo, she didn't go to the dentist. El go se queda en su forma normal. No cambia, no le agregamos la id, se queda simplemente así tal cual. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando quiero formular una pregunta. Muy bien, cuando queremos formular una pregunta, siempre vamos a empezar con did. ¿Ok? Esto siempre va de cajón. ¿Ok? Con el did. Obviamente que está precedido, luego sigue un subject. Muy bien, tenemos al subject. Igual ustedes eligen el subject, de quién quieren hablar. Y de nuevo, el verbo no cambia, el verbo se queda ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros queremos negar una oración o queremos formular una pregunta, el verbo no va a cambiar. ¿Ok? El verbo no cambia. Ojo, chicos, les estoy avisando desde ahora. Cuando hablo en negativo y en pregunta, el verbo no va a cambiar. Cuando hablo en negativo, pongo el didn't. Y cuando hablo en pregunta, uso el did. ¿Quedó claro hasta ahí? Chicos, confírmenme si se entendió, no se entendió, más o menos, de qué está hablando. ¿Nadie? Chicos, ¿están en la clase? ¿No se entendió, Adrián? ¿No lo entendiste? ¿O no de qué? Ya. A ver, lo voy a volver a explicar. Nosotros tenemos el tiempo pasado, ¿ok? Cuando nosotros hablamos en afirmativo, tenemos que guiarnos bastante, tenemos que saber si el verbo es regular o es irregular. ¿Ok? Simplemente a los verbos que son regulares le agregamos la ed y a los verbos que son irregulares, acá tenemos que tener nuestra listita a la mano. ¿Ok? Para poder guiarnos. Esto de los regulars verbs, estas reglas lo vamos a ver más a fondo en la siguiente clase. Igual que los irregulars verbs. ¿Ok?
Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos negativo? Si se acuerdan, el bimestre pasado, o hace 2 bimestres creo, vimos en presente cuando yo quería negar una oración. Por ejemplo, yo no juego fútbol, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo? I don't play soccer. I don't play soccer. ¿Verdad? Cuando yo estoy hablando en negativo, pero de manera presente. ¿Ok? Yo no juego fútbol. ¿Ok? Poníamos el don't. Y cuando yo quería hablar de que él no juega fútbol, ponía he. En este caso era doesn't, porque estamos hablando de he, play soccer. Ya, eso era cuando hablábamos en presente. No sé si hasta ahí se entiende. O sea, se recuerdan tal vez cuando hablábamos en negación. Pero en presente. Ahora, en pasado es muy parecido. Lo único que cambia es, en vez de don't, es didn't. Y de ahí el resto es igual. ¿Por qué? ¿Cuál es el pasado? A ver, si esto yo lo deshilacho, así por decirlo, sería do not. ¿Verdad? Do not. Ahora, el do es un verbo también irregular. Si yo voy por acá a mi lista de verbos y busco el verbo do, ¿cuál es su pasado? Did. El pasado de do es did. Entonces, por ahí también me puedo guiar. Entonces, cuando tengo una oración en negativa, me acuerdo de cuando yo hablaba de manera presente, ¿no? Por ejemplo, I don't play soccer. Entonces, si yo hablo de forma ahora en pasado, pero negativo, es lo mismo. I didn't play soccer. Entonces, es muy similar, solo que obviamente que uno está en pasado y el otro está en presente. ¿Ok? Usamos didn't cuando queremos negar una oración en pasado. Y luego todo se queda normal. Ok, chicos, espero que lo hayan entendido un poco mejor. Igual acá, cuando nosotros queríamos formular una pregunta en tiempo presente, teníamos, por ejemplo, do you play soccer? ¿Tú juegas fútbol? Ok, hacíamos esta pregunta. Do you play soccer? Bueno, ahora ese do lo estamos cambiando al pasado porque estamos hablando de tiempo pasado. Y es did. Did you? Lo mismo. Play soccer. El verbo, si te das cuenta, no cambia, se mantiene. Lo único que cambia es el do por el did. ¿Por qué? Porque el do es presente y did es pasado. Bien, es lo único. El verbo, cuando yo hago una pregunta, el verbo no va a cambiar. Se queda en su forma normal. En este caso, sí significa ver. Ajá. Por ejemplo, do you play soccer? ¿Tú juegas fútbol? Presente. Si hablo en pasado, ¿tú jugabas fútbol? ¿Ok? Entonces, ahí es cambian los tiempos. Uno en presente y el otro en pasado. Ya, y esto también lo vamos a ver más a fondo para el proyecto. Ya, chicos. Entonces, si vamos a la hojita que tenemos acá, aquí igual es un resumen de todo lo que les he explicado. Aquí está en afirmativo, en negativo y en question, pregunta. Muy bien. ¿Cómo respondemos estas preguntas que son cortas? Si es positivo, yes I did. Y si es positivo, no I didn't. Acá también, igual, no es que porque sea he o she le vamos a agregar algo, no. Para todo es didn't, si es negativo, o did, si es positivo, para las respuestas cortas. Muy bien. Entonces, no se olviden que la pregunta siempre va a empezar con did. Y el verbo se mantiene igual. Y aquí en los negativos es igual. Ponemos el didn't y el verbo se mantiene.
A ver, listo. Entonces en la hojita vamos resolviendo. Los que no tienen hojita, apunten sus respuestas aparte, en un borrador. ¿Ok? Eso es lo que me tienen que presentar hoy. Entonces, si aquí tenemos una pregunta, ¿no? Bla, 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 Helen drive to work. Es una pregunta. Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Qué le ponemos a la pregunta? ¿Cómo empezábamos una pregunta? ¿Con qué? Vamos, chicos, respondan. ¿Con qué? ¿Con did o con do? Así es, ajá. Con did. Did Helen. Mira, aquí ya les da el verbo. Aquí está el verbo en su forma normal. Solamente vamos a ver si lo cambiamos al pasado o lo dejamos ahí. Entonces, si tengo acá did Helen, ¿cómo será el verbo acá? Lo cambiamos, se mantiene, le agregamos algo en la pregunta. Seguimos en la pregunta. ¿Qué pasa ahí con el verbo? Chicos, vamos, respóndanme, díganme algo. ¿Nadie? Nadie va a responder, chicos, lo acabo de decir en la pregunta. ¿Qué pasa con el verbo en la pregunta? ¿Nadie va a responder? ¿Están ahí? ¿Se cambia? Se cambia. ¿Y cómo se cambia? ¿O qué le agregamos? ¿O qué se pone? Chicos, ¿están ahí? No me digan que es tan difícil, chicos, porque esto lo he hecho con primero de secundaria y ellos me han respondido normal. Ustedes un segundo, pensé que íbamos a avanzar más rápido. Vamos, ustedes pueden. ¿Lo cambiamos a drove? A drove. Ya. De nuevo. Cuando nosotros tenemos una pregunta, ok, cuando vamos a formular una pregunta, el verbo no cambia. El verbo se mantiene en su forma normal. Solamente cambia cuando hablamos en afirmación, ok, cuando nuestra oración está de manera afirmativa. Pero en este caso no es una oración, es una pregunta. Y tampoco es bueno, sí está en afirmativo, ¿no? Pues es una pregunta. Cuando está en pregunta y en negación, el verbo no cambia. El verbo se mantiene igual, no lo tocamos, lo dejamos tal cual lo vemos. Entonces, ¿cómo será acá si seguimos en pregunta? Porque si nosotros lo cambiamos, a ver, eat está en presente, es comer. Su pasado es ate, ate. Y acá no está en pasado. Entonces, ¿cómo será la pregunta? Did Helen, ¿qué más? Nada, chicos, les acabo de explicar. No es drove, ok, el pasado de drive es Entonces drove. sería drive en infinitivo. Claro, ajá, muy bien, se queda ahí, igual, drive en infinitivo. Muy bien. No tocamos el verbo, igual lo copiamos el verbo. Entonces, yes, she, ¿qué será acá? Yes, she did. Very good, yes, she did. Ahora, number 3, que dice, my neighbor buy, el verbo es buy, a new car last week. Muy bien, nuestro verbo es buy.
¿Está en negativo? No. ¿Es pregunta? Tampoco. Entonces es afirmativo. Perfecto. Entonces tenemos que cambiar nuestro verbo al pasado. ¿Y cómo será ahí? ¿Cuál será el pasado de buy? Vamos a la listita o buscamos en Google. ¿Cómo? Vaya. No, no es buy. Pero tiene una Y y se cambia a... Claro, está bien, perfecto. Cuando termine en Y, le agregamos la ed, pero eso era siempre y cuando, acá está, mira, siempre y cuando estaba precedido por una consonante. O sea, acá, antes de ese Y había una consonante. Pero en ese caso, el verbo es buy. Y adelante no está una consonante, es una vocal. Por eso, como hace rato les había dicho, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo play. Ok, play termina en Y. Entonces, que sea play y así. Pero no cumple con la regla. ¿Por qué? Porque no está precedido de una consonante, sino ¿de qué? De una vocal. Entonces, como hay una vocal, ya no lo cambio. Solo le agrego el ed, nada más. ¿Ok? ¿Se entendió mejor, Adrián? Sí. Ya, muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál será el pasado de buy? A ver, tienen ahí su internet, su computadora, tienen Google. Investíguenlo. ¿Cuál será? Y lo escriben al chat, por favor. ¿Cuál será el pasado de buy? Chicos, ¿cuál será el pasado de buy? Ahí tienen Google, tienen su computadora. Por el chat. Chicos, ¿están ahí? Le ponemos both. Ajá, muy bien. Vote. No, no es vice, Joao. Estamos hablando en pasado. Vote. Ujú, muy bien. El pasado es vote. Ahora, ¿qué dice acá? La number 4. They go to Italy on their last summer holiday. Muy bien, está en afirmativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el verbo. The go pasa went. Very good, that's right. The go pasa a went. Excelente. Así es. Muy bien. Number 5. Es una pregunta. Entonces, si hablamos de pregunta, ¿cómo empieza? Con did. Very good, that's right. Did. Did they? ¿Y el verbo? ¿Qué pasa aquí con el verbo? ¿Cómo sería acá? Ojo que siguen pregunta. Se mantiene. Ajá, muy bien. Se mantiene. No lo cambiamos. Ok, muy bien. Y finalmente por acá, ¿no? Dice, did they swim at the beach? Ok. Ellos nadaron en la playa. No, they
No they qué. No they what. No, they did. Ajá, very good. No, they didn't. Excelente, muy bien. Muy bien. A ver, entonces les voy a dar unos par de minutos para que ustedes vayan resolviéndolo. Igual cualquier duda me la hacen si tienen preguntas, ¿ok? Porque nada sirve que solamente dos estemos resolviendo la fichita, ¿ok, chicos? Les voy a dar un tiempito para que ustedes vayan resolviendo. Luego vamos a comparar, vamos a resolver todos juntos para que la mayoría pueda participar. Ok, muy bien, Adriancito, por tu participación igual. A ver, vamos, chicos. A ver, ¿hasta qué hora tenemos? 12:40, creo. Sí, 12:45. Ya, les doy unos 10 minutos. Ok, hasta las 12:35 para los otros 10 minutos resolver la ficha. Ok, les doy 10 minutitos, chicos, pero avancen la ficha. Tengan sus respuestas ahí, porque también es participación. Si no participan, yo los jalo, ojo. Listo, entonces les doy 10 minutitos.
Chicos, 5 minutos. Y luego seguimos. Ok, chicos, ahora sí, empezamos. ¿Cómo vamos? Entonces, en la number 6, ¿cuál será el pasado de sí? ¿Por qué en pasado? Porque es una oración que está en afirmativa. Entonces, ¿cuál será? Pueden escribirlo por el chat también si desean. ¿Cuál será el pasado de sí? So, So, very good, that's right. So, excellent. Muy bien.
Number 7, yes. First, we do exercise and then we drink some water. Ok, en este caso, ¿cómo será? ¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Será pregunta? ¿Qué será? Vamos chicos, despierten. Ya falta poco para acabar. Muy bien, positivo. Gracias, Adrián. Positivo, ¿verdad? Entonces el verbo lo cambio ¿a dónde? Al tiempo pasado, pero ¿cuál sería el pasado de do? Vamos chicos. ¿Cuál será el pasado de do? Did. Yes, that's right. Did, excellent. First we did exercise and then we ¿cuál será el pasado de drink? ¿Cómo? Drank. Drank. Yes, that's right. Drank, excellent. Muy bien. Number 8. Suddenly the animal jumped and bite. ¿Cuál será el pasado de bite? Bit. ¿Cuál? Pero con Bit. los ¿Así? Ajá. Ok, muy bien. Ahora, a ver, espera, el pasado de bite. Creo que sí. Ajá, muy bien. Yes, it's correct. Ahora, number 9. Es una pregunta, ¿verdad? What time? Si recuerdan que vimos los double H questions, ¿no? Que era what, where, why, who, when, ¿verdad? Todo empezaba con double H. Esto es muy parecido, ¿ok? What time? En este caso te está preguntando ¿a qué hora? Ok, what time. Entonces, si quitamos este what time, ok, vamos a imaginar que no. Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezaría? Con did. That's right, did. Did you? ¿Y qué será acá entonces? El verbo se mantiene porque es pregunta. Así es, el verbo se mantiene porque es muy bien Adriana. Get up también, ¿no? Muy bien Adrián y Adriana. Muy bien, y queda ahí. Siguiente, the Wright Brothers fly. Estamos hablando, en una oración afirmativa. Entonces, muy bien Adriana, como dice, ¿cuál será el pasado de fly? Será flow. Muy bien. Bien Adriana. Ahora dice, I think I heard. Igualito, la oración está en afirmación. Entonces, ¿cuál será el pasado de hear? Como les dije, voy a la lista, investigo el pasado de hear. Está por acá, heard. Muy bien, aquí está heard. Entonces voy acá y pongo heard. Es lo único que tienen que hacer, chicos, buscar. Lo tienen ahí la lista. Number 12. When I was 10 years old, ¿no? Cuando yo tenía 10 años, I break. Ok, entonces todo está en afirmación. ¿Y cuál será el pasado de break? Broke. Yes, broke. Muy bien, Adriana también. Broke. Dice, it really hard. ¿Cuál será el pasado de hard? Vamos chicos, el pasado de hard. Si yo voy a la lista de nuevo y busco hard. Y miren, si se dan cuenta, hard es lo ¿No mismo cambia? su pasado. No cambia. Entonces, lo repito, ¿verdad? El pasado es hard. Muy bien. Ahora, number 13. The police. Ok, es una oración afirmativa porque no hay didn't. Entonces, ¿cuál será el pasado de catch? Caught. Yes, very good. Muy bien, Adriana también. Caught.
Ujú, excellent. Esto es lo mismo que la number night. Ok, es igual. Solo que acá empezaba con what time. Y aquí con how many times. O sea, ¿cuántas veces? Si nos olvidamos que existe esto, ¿cómo empezaría nuestra pregunta? Ok, muy bien, Adriana. Así es, empezaría con did. Ujú, muy bien, Joao. Así es, empieza con did. Las preguntas empezamos con did. ¿Y qué pasa acá con el verbo? Lo cambio al pasado, le agrego la ed. ¿Qué hago? Se mantiene. Así es, se mantiene, muy bien, se mantiene. No lo cambio, lo dejo ahí. ¿Qué sigue? 15. Unfortunately, I forget to bring my money. Ok, está en positivo. Entonces, ¿cuál será el pasado de forget? Ok, muy bien, Adriana. Forgot. ¿Y cuál será el pasado de bring? Bring, es lo mismo. A ver, vamos a la listita. Si yo tengo el verbo bring. Oh, ok, el pasado es brought. Muy bien, el pasado es brought. Ok, el pasado es brought. Muy bien. Listo, ahora. Ok, y ya terminamos. Muy bien, chicos, entonces lo que tienen que estudiar bastante es esa listita, ¿ok? Usualmente estos verbos que acabamos de ver son muy comunes, son los más usados, así por decir. Entonces hay que estudiar bastante su pasado de ello. No se olviden que cuando empezamos una pregunta, ¿ok? Cuando empezamos una pregunta empezamos con did. Muy bien, did. Ok, chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Estoy dejando las respuestas ahí. Eso me lo tienen que enviar al correo, ¿ok? Para la siguiente clase también va a haber una ficha, ¿ok? Y esa ficha ya tienen que tenerlo listo, ¿ok? Para la próxima. No se olviden, por favor. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta? ¿Ya quedó más claro? Sí, miss. Una cosita. ¿Qué pasó? ¿Solo es por regla gramatical o hay alguna razón porque algunas palabras llevan GH y T? Es que esa es la regla. Se parecen, ¿no? Broke. Por ejemplo, acá es broke, acá es boat. No son muy parecidos. Pero es la gramática. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No, miss. Ok, chicos, perfecto. Entonces hemos acabado justo a tiempo.